Mira en qué lugar se encuentran las almas de los que murieron con Cristo y sin Cristo. Vea este impactante video hasta el final y descubre la verdad. ¿Qué pasa con las almas de los que ya murieron? ¿En qué estado se encuentran en este momento? Mira, hay muchas personas que les han enseñado que cuando una persona se muere, queda durmiendo y ya nada sabe. Pero ese es un error. Hay que aprender a ver todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta pregunta de lo que pasa cuando una persona se muere. El proceso natural de la muerte, que es la muerte, la palabra muerte significa separación. Lo que realmente sucede cuando una persona se muere es que se separa su cuerpo, su alma y su espíritu. Y cada una de estas partes de nuestro ser tiene una experiencia que va a llevar a cabo. El cuerpo vuelve al polvo como era. Eclesiastés capítulo 12, léanlo ahí van a encontrar. Dice que el cuerpo vuelve al polvo como era. Vuelve al polvo. El cuerpo queda en un estado de reposo y vuelve a la tierra. Pero dentro de este cuerpo físico que tenemos, Dios depositó vida que un día va a responder a la voz de la resurrección de Cristo. Porque un día Cristo Jesús va a hablar con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces el cuerpo se va a volver a levantar donde haya quedado muerto. Ahí vemos que eso va a suceder. El cuerpo entonces entra en un estado de descanso. El espíritu nuestro vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12. ¿Se acuerdan también de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra? ¿Qué dijo el Padre? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es una parte de Dios en la vida del ser humano. La razón por la cual tú y yo estamos vivos, por lo cual tú me ves vivo todavía aquí delante de ti en esta cámara, es porque estoy vivo, porque el Espíritu de Dios está en mí. Es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es lo que nos mantiene vivo. La Biblia dice en el libro de Santiago que de la misma manera que la fe sin obras está muerta, también el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces el espíritu es el que nos da la capacidad para poder vivir aquí en la tierra y estar vivos, ¿sí? Pero en esencia, lo que nosotros los seres humanos somos, en sí, somos almas vivientes. Tenemos un alma dentro de nosotros, que eso es lo que somos, esa es nuestra personalidad, eso es lo que somos. Tú ves un cuerpo delante de ti, pero en realidad lo que somos almas vivientes. Y nuestra alma es la que va a llevar a cabo el juicio el día que muramos. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, en el momento que morimos, se determina hacia dónde se va a ir nuestra alma. Si morimos sin Cristo, nos vamos a ir al lugar de tormento, que es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al Hades, que algunos lo conocen como infierno. Y en ese lugar de tormento van a estar esas almas temporalmente. Ese no es el lugar eterno de juicio. De ahí, de ese lugar del Hades de tormento, un día todas esas almas van a salir de ahí y se van a presentar delante del gran trono blanco, donde nuestro Señor Jesucristo los va a juzgar. El Hades va a entregar sus muertos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, y todas estas personas se van a poner delante de Cristo, y Cristo los va a sentenciar para de ahí mandarlos al lago de fuego. El lago de fuego es el juicio final de los no creyentes, de los inconversos, de los que murieron y que vivieron aquí en la tierra sin reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De todas aquellas personas que ya recibimos a Cristo, que ya tenemos la salvación de Cristo por la gracia de Dios, entonces cuando nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, cuando estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Entonces, en el momento que un cristiano muere, inmediatamente pasa a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucede en este lapso? ¿Qué está pasando? Porque a algunas personas les han enseñado de que la persona que muere está durmiendo. No, no es cierto. Están conscientes. En el lugar donde se encuentran ahorita, están conscientes. En el caso del creyente, todas las memorias y experiencias malas que tuvo aquí en la tierra,
todos esos momentos difíciles, tal vez si murió de una manera trágica, porque muchos de nuestros hermanos han muerto de manera trágica. Por ejemplo, cuando vemos la historia de nuestros hermanos en el cristianismo, muchos hermanos nuestros murieron por su fe. Algunos de ellos, dice la palabra, que fueron aserrados, los partieron a la mitad. Algunos de ellos fueron muertos a filo de espada. Algunos otros fueron comidos por leones hambrientos. Algunos otros los quemaron con leña verde. Algunos otros los mataron en las hogueras. Entonces, hermanos nuestros murieron de una manera muy fea. Bueno, cuando todas estas almas llegan a la presencia de nuestro Dios, ahí ya están tranquilas, ya están consolándose, ya están en paz, ya no tienen preocupaciones, ya no tienen enfermedades, ya no se acuerdan de nada de lo que vivieron aquí en la tierra. Lo único que se llevan las almas de Cristo Jesús, los que mueren en fe en Cristo Jesús, lo único que se llevan son sus buenas obras que hicieron. Todas las obras que llegaron a hacer aquí en la tierra, dice en el libro de Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. O sea, todas las buenas obras que hicimos van a irse con nosotros. Y esas obras nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, y entonces vamos a poder mostrarle a Cristo Jesús las buenas obras que hicimos, y de acuerdo a las buenas obras que hayamos hecho, vamos a recibir recompensa. Si no hicimos buenas obras, pues no vamos a recibir nada. Eso es lo que nos enseña el estudio del tribunal de Cristo. Entonces, esas almas que murieron en Cristo ya están descansando, están en paz, están muy a gusto, están en un lugar paradisiaco, en un paraíso, donde ya no hay injusticia, donde hay mucha paz y tranquilidad. No se acuerdan de ti, porque hay muchas personas que les han enseñado de que mi papá me está cuidando desde el cielo, mi mamá me está cuidando desde el cielo. ¿Tú crees que tu papá y tu mamá, estando en la presencia de Dios, se van a estar preocupando todavía por ti después de tanto malestar que le diste? Si es que fue así, si los trataste bien, qué bueno, gloria al Señor. Pero si no los trataste bien, lo que tú sientes realmente es un remordimiento de conciencia por tu mal comportamiento, pero también eso el Señor lo sana. Pídele perdón a Dios, el Señor lo sana, y vas a poder descansar en tu alma si es que te comportaste mal con tus padres, que no es el tema ese ahorita. Bueno, entonces, esas almas ya están ahí en paz, ya no tienen memoria de nada, se reconocen, porque una de las cosas que podemos aprender a través del estudio de la Biblia es que en el lugar del cielo, cuando estemos en la eternidad con Dios, nos vamos a poder reconocer, ya no vamos a tener parentesco, ya no va a haber que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, ya nada de eso. Todo eso es aquí en la tierra. En el cielo todos vamos a ser hermanos e hijos de Dios. Por eso es que nos acostumbramos desde aquí de la tierra a decirnos hermanos. Ahora, ¿qué pasa con el inconverso? El inconverso, al pecador, a la persona que nunca le pidió perdón a Cristo Jesús y que vivió aquí en la tierra como necio, como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Esas personas, esas almas de esos muertos que están en el lugar de tormento, sí tienen memoria, se acuerdan de todo lo que hicieron aquí en la tierra. Mira, si tú lees el relato del capítulo 16, versículo 19 del libro de Lucas, que ya les di un pequeño estudio acerca de eso, que mucha gente dice que es una parábola. No es una parábola, es una realidad. Cristo Jesús enseñó acerca de ese lugar donde están las almas siendo atormentadas. Lucas capítulo 16, 19. Léanlo, por favor, y ahí se van a dar cuenta y pongan enfoque en el rico. Dice la palabra de Dios que el rico estaba en tormento, y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro, se acordó de Lázaro, o sea, lo cual deja ver que se acuerdan, tienen memoria. Y le dice a Abraham, Padre, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama de fuego. Y Abraham le dice, mi hijo, acuérdate, o sea, tienen memoria, que tú recibiste muchos bienes en la tierra y él muchos males. Ahora tú estás siendo atormentado y él está siendo consolado. Se acuerdan de todo lo que está pasando aquí en la tierra, se acuerdan de sus hermanos. Si tú ves, el rico dice que envíen a alguien a la casa de sus hermanos, porque tiene 5 hermanos a fin de que ellos no lleguen a ese lugar de tormento. Y Abraham les dice, no, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Se acuerdan, están siendo atormentados por las memorias, están conscientes, están recordando de toda la maldad, y eso los atormenta más a esas almas que mueren sin Dios. Por eso recibe a Cristo en tu corazón, porque si no, el día que te mueres, que tú no sabes cuándo va a ser, te vas a ir a ese lugar y desde ahí te vas a acordar de que hubo predicadores locos como yo que te dijeron recibe a Cristo porque te vas a ir al infierno.